¿Y Mauricio Chávez? Mauricio Chávez es un observador neutral, pero al final yo soy solo un buscador de sentido. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que en mis novelas es eso, o sea, mis novelas es la búsqueda del sentido de la vida y de lo que está detrás. Es como si hubiera una frontera que a veces se traspasa entre la ficción y la aparente realidad, ¿no? Y tú estás ahí, un caminante de la frontera. Es muy raro. Una frase que yo uso en mis libros que es que el fracaso es la forma del destino de mostrarte tu verdadero camino. Bueno, pues hoy tenemos para entrevistar a una persona de presente, pero sobre todo yo creo que de futuro, a alguien que desde que nos conocimos me sorprendió, me llamó muchísimo la atención por cosas que vamos a tratar de desvelar en la entrevista, y quiero tratar de conocer cómo alguien llega a desarrollar una saga entera de libros con el nivel de estudio, de preparación, de indagación sobre esta materia muy interesante, pero también con el background profesional que tiene, una vida casi de novela, y que espero que podamos pues, ir descifrando en la entrevista y sobre todo aprender, porque también es un estudioso del éxito y como es un tema que me apasiona, pues a ver si podemos sacar algunas claves generales, no solo literarias, sino de todo tipo. Pues hoy estamos con Mauricio Chávez Messen, o Messen, ¿cómo es? Messen. Escritor costarricense, empresario, ha estudiado cine, pero sobre todo es un hombre, digamos, distinto a mí. No sé, Mauricio, siempre me has parecido alguien como enigmático. Ah, sí, no, yo más bien soy muy transparente. Eres extraordinariamente sencillo en el trato, pero como si tuvieras un background así como muy intenso que aflora de vez en cuando, ¿no? ¿Tú te sientes así o no? Mira, yo a veces yo un poco bromeo con que soy un poco superficial, pero en el fondo es como que en mí viven dos personas. Tal vez un poco, no sé si será la máscara, de que se habla un poco, que yo pongo una máscara a veces de que soy, pero en el fondo, de que soy como muy simpático, pero en el fondo soy un poco más retraído, más tímido y tal vez vivo mucho en mi mente, pues yo vivo mucho en mi mente. Pero cuando tengo que interactuar y todo, pues trato de ser lo más simpático posible, porque creo que al final de cuentas llevarse bien con la gente es lo importante, y nunca he soportado ni la gente que de verdad se cree más o se cree, ¿me entendés? En el sentido de que todos somos iguales, todos tenemos experiencias, todos somos al final la misma cosa, y todos somos simplemente expresiones de la gran conciencia, y esas son cosas que... entonces yo como una simple y pequeña expresión de la conciencia universal no puedo venir a pretender ser ni más inteligente ni menos inteligente que cualquiera. Entonces uno nunca, y eso es consejo de vida, uno nunca tiene ni que sentirse ni más ni menos que nadie, porque a veces dependiendo de las circunstancias o nos gusta sentirnos más que alguien, y yo creo que eso es un poco el origen del racismo. O nos sentimos menos que alguien o poquita cosa de pronto, y creo que eso es un poco la dicotomía de nuestra vida. Entonces hay que ir tratando de alcanzar un balance donde te das cuenta que toda la demás gente, la gente que tenés al frente, en realidad es igual que vos, tiene los mismos problemas, las mismas inseguridades, los mismos síndrome de impostor que a veces me pasa con todos los libros. Entonces, hay que ser simplemente como uno es, y te van a juzgar y unos van a decir que les caes bien, otros les caes mal, pero al final de cuentas sí. Hay que tratar de ser uno. Pero y si alguien te preguntara que te definieras, porque claro, la gente cuando tiene una vida muy uniforme, parece que la definición de su vida es muy sencilla, pero cuando te encuentras con personas como tú o como otros que han tenido una vida muy variada, que la tienes muy variada y intuyo que va a seguir siendo muy variada, ¿tú cómo te sientes? O sea, digo porque a lo mejor eso va a ser el reflejo también de ese tipo de búsqueda que manifiestas en la literatura. Qué vacilón, no? me estás matando con las preguntas. No, me encantan, pero me pones a pensar, ¿verdad? ¿Cómo me defino yo? Qué difícil. ¿Cómo te sientes? Mira, primero que todo, en este momento de mi vida me siento muy bien, en el sentido de que después de
y eso lo podemos hablar después de toda esta vida que he sido empresario, abogado, de todo, yo he hecho de todo en la vida, he tenido quiebras estrepitosas, también he tenido momentos de mucho éxito. Entonces ha sido una vida donde he ido probando un poco de todo. Hay momentos en la vida en que me he sentido profundamente fracasado, hay momentos en la vida en que me he sentido profundamente exitoso. ¿Me entendés? Pero al final yo soy solo un buscador de sentido. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que en mis novelas es eso, o sea, mis novelas es la búsqueda del sentido de la vida y de lo que está detrás y de todo esto, y por eso es que me puse en su momento, después de un momento muy difícil, después de problemas muy difíciles en la crisis. Yo era desarrollador inmobiliario, imagínate lo que nos pasó a los desarrolladores inmobiliarios en todo el mundo, que fue terrible. Entonces después de eso yo quedé, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y empezó esa búsqueda, empecé a traducir libros de éxito, que es de donde más o menos me conoces. Empecé a traducir Horizon Sweet Marden y a William Walker Atkinson, que eran libros buenísimos, Wallace Wattles. Todo el movimiento del nuevo pensamiento de los años 1910-1920, hace un siglo, donde hubo un despertar muy importante en el mundo sobre la conciencia, la naturaleza de la vida. Se volvió a ver las religiones de Oriente, apareció la teosofía, todo ese tipo de cosas. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? En algunas cosas, en otras no, yo no sé. Pero sí es muy interesante. Entonces es parte de esa búsqueda. Y entonces, claro, yo ahí totalmente, ese es uno de esos momentos en que te digo, me sentí muy derrotado. En ese momento de derrota, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que replantear mi vida. Y bueno, tuve la suerte de encontrar todos estos libros que la mayoría no habían sido traducidos o traducidos mal. O traducido raro, digo yo, porque no es lo mismo agarrar un libro de William Walker Atkinson, traducido por un señor español en 1930, a la luz de una candela, pero además con un montón de cosas en su mente muy, muy fuertes, de barreras, no solo con la iglesia mirándolo debajo del hombro para ver qué decía, porque prácticamente todo había que, tú sabes que todo había que mandarlo al cura para que el cura te lo aprobara. Sí. Entonces imagínate esas traducciones. Hablar de la ley de la atracción, vos ves que desaparecen libros como Piense, hágase rico, las traducciones que no hablaban de un montón de cosas. Muy censurado el Piense, hágase. Muy censurado. Sí, entonces, totalmente. Claro, yo comencé a darme cuenta que esas no eran las traducciones correctas y comencé a hacerlas primero para mí, jamás pensé en, o sea, cuando empecé a traducir primero Piense, hágase rico, no lo hice para ver si me hacía rico vendiéndolo, no, sino porque quería entender los principios, y al tener que traducirlos y al tener que verlos y buscar, y que hay una palabra ahí que tal vez no conocía o cosas así, cuando me di cuenta había absorbido mucho los principios, y después entonces traduje otro y descubrí a Atkinson, que de eso, eso es lo que nos unió. Eso es lo que nos unió, porque tú eres un gran admirador de Atkinson, y traduje 22 libros de Atkinson, y entonces es un montón. Entre ellos el Kybalión, que... Sí. Bueno, me lo habré leído no sé cuántas veces. Leído un montón. Yo también. Y es que, increíblemente, bueno, yo lo traduje ya hace muchos años, pero yo hablo como italiano. Muevo mucho voy a ver si me agarro. No, yo también. A ver si me agarro aquí. Y entonces, sí, ese es un libro súper profundo que cada vez que lo lees... cada año nosotros vamos aprendiendo, vamos cambiando un poco el cassette. Entonces, claro, uno lo vuelve a leer y dice, mira, aquí decía esto, ¿cómo es que la primera vez no lo vi? Y así pasas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Entonces, eso me ayudó mucho en mi búsqueda. Y después vino ya lo de las novelas, claro. Tú sabes que yo en 1994 escribí la primera novela. La primera, ¿verdad? Sí. Esa novela salió de circunstancias muy raras en mi vida, o sea, donde me hice amigo de un descendiente de Dante, y después tuve una novia que era una condesa, y estoy yo, este plebeyo de Costa Rica, y fue muy, muy simpático todo ese momento, donde de un momento a otro
me dan una beca, me voy para Italia, yo tengo 24 años en ese momento, y comienzo de pronto estoy yendo al Carnaval de Venecia con un descendiente de Dante y la esposa ahí a un evento tipo Ice White Shot, ¿verdad? La película de Stanley Kubrick, todos con máscaras y todo, pero nada raro, era una cena, no nada de los rituales estos sí, sí, tienen, sin ritual. Que se tiene alguna gente, ¿verdad? Porque eso existe también. Pero no, esta era gente muy normal, una cena muy normal. Me acuerdo que me sentaron a la par de un marqués español que al día de hoy no me acuerdo quién era. Hubiera sido interesantísimo acordarme de quién es y ver quién era ese señor que estaba a la par mía. Señor, digo, tenía 40 años, yo tenía 24, como Alighieri, el descendiente de Dante, tenía 39 años, era un muchacho joven. En ese momento, la esposa como 35, ¿me entiendes? Era gente muy joven. Sí. Yo tenía 24, entonces, claro, hicimos muy buena amistad y todo, fue muy simpático. Pero de ahí se me inspiró esa primera historia, que claro, en su momento fue una novela totalmente individual. Y de un momento a otro, a partir del 2018, comenzó a convertirse en una saga. Le hice un par de ajustes, en realidad nada realmente. Ya la novela nació grande, es como raro. Ya es una novela que escribí cuando era muy joven y que la leo hoy y digo, yo escribí esto, qué vacilón, hace ya 30 años escribí. Fíjate, ¿eh? Sí, 31 de hecho. Pero es que yo siempre te he visto como una persona que tienes como un destino muy marcado, que no sabemos a dónde irá, pero es muy mágico, todas las cosas que te pasan, casi no te pasa nada normal. No me pasa nada normal. No, he tenido magia, es como magia negra, ¿va? Porque cuando me han pasado cosas, también me han pasado cosas. Sí, también, ¿no? Pero probablemente nos prepara, ¿no? Sí, pero en el fondo, si a mí alguien me pregunta que si cambiaría algo, Fernando, no. O sea, yo soy muy feliz con la hija que tuve, por ejemplo. Tengo una hija de 25 años que es una genio increíble, programadora de computadoras y cantante y todo. Y yo digo, puña, mi vida, solo por esa hija que produce, ya mi vida tiene sentido, digamos. Eso me le dio mucho sentido a mi vida. Y me perdí. No, sobre el hecho de que tu vida es bastante mágica, llena de acontecimientos que parece que te preparan, ¿ves? Eso mismo que has dicho, lo del descendiente de Dante, ir al carnaval auténtico, no una fiesta. Todo lo que me pasa termina es como novelas, claro. O sea, eso es definitivo. Imagínate que año 2020, 2019, 30 de noviembre, porque cumplía 50 años, para que veas, yo soy del 6-9. 30 de noviembre del 2019, me voy a un crucero, estoy escribiendo la quinta novela, el manuscrito Medici. Estoy haciendo fila para agarrar el bucecito en Civitavecchia, en Roma. Agarramos el bus, viene el bus y comienza un coche a pitar y ya se para el del bus y son dos viejitos y tratando de hablar en inglés y el hombre contestando en italiano. Y yo como había vivido en Italia, entonces yo me puse ahí sapo, como decimos en Costa Rica, los que nos gusta intervenir en todo siempre, ¿verdad? Y entonces yo iba en el primer asiento, estoy viendo que no se pueden comunicar y yo entonces les trato de hacer de intérprete. Y al final los señores desesperados, pues no sabían dónde tenían que dejar el coche y todo. Y yo le dije a mi esposa en ese momento, le digo, mira, ya vengo, voy a les ayudar. Me bajé. Lo acompañé, eran dos señores ya de 85 años, el señor ya andaba en silla de ruedas y todo, típico de los cruceros, ¿verdad? Y yo la acompañé a dejar los dejé en el bus, me fui yo a dejar el coche, todo esto para que vos veas lo rara que es la vida. Resultó que ese señor era de apellido Lambertini, eran unos argentinos, era de apellido Lambertini, descendiente del hermano de Próspero Lambertini, el Papa Benedicto XIV. Es más, ves una foto de este señor Lambertini y ves una foto del Papa y son idénticos, una cosa rarísima. Contaba él, ya después cuando agarramos confianza, que él iba al Vaticano
y decía, mire, yo desciendo de ese señor, y lo volvían a ver en su espacio, el señor Lambertini, porque era igualito. Entonces, ¿ves? Es lo que te digo. No, entonces resulta que estaba yo escribiendo la novela Los Medici y necesitaba un papa intermediario. O sea, alguien entre dos papas Medici, que fuera un papa que es el que guarda el secreto. Y este señor de Lambertini me pone a pensar en Lambertini, investigo al papa y resulta que este señor era el personaje. Es más, no solo era el personaje, históricamente parte de las cosas que escribí, cuidado si no pasaron, ¿me entendés? Entonces uno dice, qué raro, súper guiado, pero yo te puedo decir que en cada novela... Es como si hubiera una frontera que a veces se traspasa entre la ficción y la aparente realidad, ¿no? Y tú estás raro. Ahí, un caminante de la frontera. Es muy raro. Ahora que venía escuchando sobre Carl Jung y el libro rojo y los libros... Así es los libros negros y todo esto. Y cómo Carl Jung afirmó en su momento que durante 3 días, en 1913, comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en su casa. Carl Jung. Sí. Y que él entró como en un trance y que canalizó a un... Esto lo escribió, es que yo no había escuchado una historia tan loca de Carl Jung. Y que canalizó a un sabio del siglo II con todo lo del pleroma. Una cosa muy, muy interesante. Lo que te quiero decir es, esta realidad es más rara de lo que vos y yo le damos crédito. Completamente. Y nosotros solo vemos y entendemos el mínimo por ciento de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque nuestros ojos y nuestros sentidos solo pueden captar una ínfima cantidad de la luz que está alrededor, una ínfima cantidad del sonido. Entonces, alrededor nuestro está pasando toda otra realidad, y eso está científicamente totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, yo siento que uno ya cuando se pone en eso, efectivamente, como decís vos, traspasa ciertas cosas y la vida te comienza a llevar por donde es tu camino, tu destino. Yo me metí mucho en negocios, tuve éxito en algún momento, tenía empresas grandes, se vino la crisis, me caí, pero de un momento a otro fue como si me hubieran zafado la tabla terriblemente. De ahí nació 12 leyes de los grandes empresarios, sí. Que increíblemente es un libro escrito con el corazón, las vísceras y todo lo que me ha pasado como empresario, y que hoy, gracias a Dios, es vacilón porque más de 500,000 de empresarios se lo han leído. Madre mía. Eso es una barbaridad. Ha sido muy, muy, muy gustado. Pero para mí, por ejemplo, ahora que lo revisé para la edición del 15 aniversario, de nuevo, ¿verdad? Las vísceras y todo, se me revolvía el estómago de acordarme de todas las tonterías que cometí. No importa. ¿Por qué? Porque hay una frase que yo uso en mis libros, que es que el fracaso es la forma del destino de mostrarte tu verdadero camino. Joder, pues te lo iba a decir. Digo, afortunadamente que tuviste ese aparente fracaso, porque te llevó por el camino que yo creo que te va a definir, que te define de hecho, pero que te va a definir más en el futuro, que es este Mauricio literario, creador... Escritor y esto. ¿Y si no lo hubieras hecho? No. Yo estaba me iba bien, y claro, uno medio VIP, ¿verdad? Y que sos el desarrollador, y vos sabes que en este mundo, lamentablemente, a la gente la impresionás con el carro y con la casa, no con lo que está dentro de vos, no con tu alma, con lo que estás pensando, con lo externo. O sea, es muy feo, pero pasa así. Entonces, claro, en aquel momento, pues, don Mauricio, ¿verdad? Ya después de lo que pasó era aquel, no voy a decir una mala palabra, pero hubo malas palabras para referirse a mí en algún momento, y porque es muy catastrófico lo que pasó. Y sin embargo, después de eso, como te digo, la vida me llevó a primero estar súper deprimido durante un tiempo, ¿verdad? Se me cayó mi castillo, se me cayó mi imperio. Y después a decir, un momentico, o sea, la vida siempre me ha tratado a mí súper bien, siempre me ha guiado, siempre me ha dado todo, me dio, como te digo, una hija perfecta, unos padres perfectos, vengo de un hogar con mucho amor, ¿me entendés? De hecho, es injusto, a ver,
la vida me ha tratado muy bien. Entonces yo digo, o sea, la vida me ha tratado muy bien. Tuve un momento de fracaso. Bueno, ¿qué es lo que me están tratando de decir? Y ahí fue que comencé un poco con esta búsqueda de piense, hágase rico y la ciencia de hacerse rico, porque en ese momento yo lo que quería era volver a ser rico. Sí, 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 sí. Honestamente. Pero entonces comencé a entender, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es realmente encontrar tu destino, tu búsqueda, lo que viniste a hacer. Y ahí fue cuando yo comencé a cuestionarme a Mauricio Chávez Mesén. ¿Usted qué vino a hacer a este mundo? Ok. A los 8 años, yo después de leer todo Julio Verne, porque me leí todo Julio Verne, que le doy gracias a la vida que mi papá tenía una biblioteca donde tenía todo Julio Verne, me dio esa oportunidad, ¿me entiendes? Son oportunidades que son muy bonitas. Sí. La visión de Verne, una novela, escribo la historia de Julio Verne. No, pero es que es como un todo, ¿eh? Claro, lo entonces, tuyo. Por eso es que es muy vacilón, pues te estoy tratando, no te he dejado ni hablar. No, que la entrevista es de ti. No, si es que yo no tengo que hablar. Muchas gracias, pero estoy hablando como más de la cuenta. No. Yo te veo muy bien, Mauricio, de verdad. Te agradezco, pero entonces con lo de Verne, yo a los 8 años escribí 2 novelitas, 2 relatos cortos, digamos, de 20, 40, 50 páginas, ya ni me acuerdo. Papi tenía una máquina de escribir, yo no me acuerdo si ya tenía una IBM eléctrica o esa todavía era manual. Estamos hablando de los 70, ¿verdad? 77, sí. 78, yo aquí. Y yo sí era mecanógrafo, yo con 8 años era mecanógrafo. Y me acuerdo que escribí una que se parecía a la isla, a la familia Robinson de Verne, y que iban en un barco. Y bueno, una de las historias la tengo, la otra no, la otra la perdí, que era, me acuerdo, un submarino, se iban por debajo y salían a una tierra de dinosaurios en el centro de la Tierra. Evidentemente, inspirado por Viaje al Centro de la Tierra, ¿verdad? Pero igual, ya escribí 2 novelitas, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, ya escribí eso. En el 94... Y te voy a hacer una pregunta ahora que dices eso. ¿Tú siempre tuviste como la impresión de que acabarías escribiendo historias? O sea, al margen de que lo tuvieras aparcado, no. No, o sea, bueno... Quiero decir que cuando uno empieza así con esa precocidad... Siempre, no sé, vieras que no le di pelota a eso, le di pelota. Llegó, me metí en otras cosas, tuve una adolescencia un poco complicada porque a mí me adelantaron en la escuela, porque era muy bueno para matemáticas. A mí me decían 1.375.254 multiplicado por 3 y yo... Ahora, sí. Ahora no me preguntes, porque cuando tenía 8 años era maravilloso en eso. Entonces me adelantaron y fue tremendo porque, claro, era un chiquito. Yo entré con 11 años al instituto, al colegio. Jolines. Sí, tenía 11 años cumplidos. Cumplo el 30 de noviembre, en Costa Rica se termina el 30 de noviembre y se entra en marzo. Entonces, yo estaba exactamente en el último día. Entonces, tras de que estaba en el último día, me adelantaron. Entonces, terminé siendo 2 y hasta 3 años menor que mis compañeros. Oye, ¿cómo llevaste eso? No lo sabía. Terrible. Claro, porque... traumas, unos complejos. Claro, es que en esas edades tú eras un crío... y te molestan y claro. te medís la mitad de todo el mundo. Claro. Y vos sabes que los niños son crueles. Sí, son crueles en ahora, eso. Mira, ahora que venía... Yo tuve que liberar mucho eso, no creas. Y perdonar a mis compañeros y todo. Qué vacilón. Detrás me hace gracia que mucha gente que hace cosas en la vida es porque los molestaron en el colegio. Pero para mí fue terrible. Yo hasta la universidad, ya cuando entré a la universidad a los 16 años, yo me gradué de 20 años de abogado, por eso. O sea, nada que ver, viví muy rápido. Qué precocidad. Por eso, no es tan bueno. Yo no lo recomiendo. Yo más bien digo, no hombre, grabate a los 25, cuando usted salga del colegio a los 18, váyase a viajar 1 año o 2 antes de entrar a la universidad para definir qué es lo que quiere. Porque claro, a uno lo tiran a la universidad con 15, con 16 años en mi caso. Papá era abogado y ¿qué voy a estudiar yo? Abogado. ¿Me entendés? Pero mi criterio para ser abogado, uno no sabe lo que quiere, tiene 15 años, ¿me entendés? Entonces, ahora, te estoy hablando como si fuera negativo. En realidad, en el fondo, fue algo positivo, porque crecí rápido, crecí joven y entonces...
Me hice empresario muy joven, ¿me entendés? Viví, Bueno, trabajaste para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? no, para el Banco Mundial. Para el Banco Mundial. Sí, estuve de los 24 a los 26, trabajé con el Banco Mundial. Mucha suerte, entré al Ministerio de Hacienda porque trabajaba con mi papá en el bufete y usted sabe lo que es trabajar con el papá. Claro. Que ya yo era abogado y yo, papi, es que voy a salir con una muchacha, usted no me daría plata. Yo con 21, 22 años trabajando en el bufete, ¿verdad? Pero claro, mi papá cobraba. Entonces, yo no tenía un salario. Entonces en eso me salió un puesto en el Ministerio de Hacienda y dije, no, yo voy, papi, discúlpame. Yo quiero mi autonomía. Yo quiero mi autonomía. Y entonces, pero tuve una suerte. Es que dicen que hay unos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Yo he nacido con estrella. También me he estrellado terriblemente, pero por lo general todo tiene algún sentido y yo normalmente termino comprendiendo después qué fue lo que pasó y por qué pasó eso y a quién tenía que conocer y qué me tenía que enseñar. Vieras que es raro y así es como yo veo todo en la vida. Y entonces, estás, como diría yo, uniendo los puntos, claro, ¿no? ya en retrospectiva es muy fácil ver lo que pasó y claro, esto tenía que pasar para que pasara esto, para que pasara esto, para que pasara esto. Y entonces terminé en el Ministerio de Hacienda y en eso, en el departamento de crédito externo, tenía que ver con, primero un departamento laboral y después se abrió un puesto en el departamento de crédito externo y como me gustaba la economía y todo, y me pasaron para ahí y de pronto me mandaron a Italia a estudiar. Y de ahí viene todo el cuento de que yo en Italia... Fíjate, claro, por eso te digo. ¿Ves lo que es el destino? Así es como se va tejiendo todo. Y de ahí sale esa primera novela. Y como trabajaba en crédito externo, abren una oficina del Banco Mundial en Costa Rica. Jay Mauricio, venite a trabajar con nosotros, porque ocupamos un abogado que sea experto en esto. Y yo venía llegando. No era un posgrado realmente, eran unos cursos largos de varios meses en Italia, en 2 años, 93 y 94. Yo venía llegando de eso y era como el candidato. Siempre le agradezco mucho a quien fue mi jefe, que es un buen amigo mío, Javier Sandoval. Javier fue el que me recomendó con el Banco Mundial y todos me contrataron. Entonces, y fue un cambio de vida muy radical. Y en ese mismo año fue que saqué la novela y todo, pero como empecé con el Banco Mundial, después estuve con Naciones Unidas, pero como consultor externo, fui abogado, de pronto llevaba asuntos de corporaciones, sobre todo derecho corporativo, y claro, ya estando con derecho corporativo y negocios, comenzaron a proponerme negocios. Y te cambiamos los honorarios por unas acciones en una compañía. Y cuando me di cuenta estaba metido en unos enredos. Y me había hecho empresario y comencé a... Sí, pero así tienes la experiencia de haberlo vivido. Es que si no hablarías de oídas. Ah, sí. No, yo sé, pero ser empresario no es fácil. Es dificilísimo. No es fácil. O sea, yo te lo digo sinceramente, fue la etapa más dura de mi vida. O sea, externamente, claro, yo andaba con el carro del año y vivía en la casa grandota, pero mi psique andaba volviéndose loco. Es que es muy duro, es que tenés que pagar 300 empleados, tenía yo, Fernando. Madre 300 mía. empleados. Tenés que conseguir los salarios a 300 empleados y si hay un mes que sale mal la cosa y cuando se vino la crisis, tomé muy malas decisiones, imagínate, porque no quería despedir a la gente. Yo decía, no, esto va a pasar en un mes, como cuando se vino la pandemia, que todo el mundo decía, claro. un mes, no, duró un año. Sí. No, lo de la crisis inmobiliaria duró un montón de años. Sí. Un montón de años. O sea, aquí en España se comenzó a recuperar hace como 4 años. ¿Sí? O sea, duró 10 años el asunto. Entonces, sí, mi vida ha sido eso, ha sido como aprender de un montón de cosas, de todo, viajar por todo lado, ver todo, leerme cualquier cantidad de libros, traducir un montón de libros y como yo digo que en la mente tengo como un modelo de lenguaje de estos, porque que mezcla todo y después... Sí, porque es que yo, de los que he leído los tuyos, primero lo que veo es un trabajo de investigación muy fuerte. Luego tienes como una visión, mira, has acabado estudiando cine, digo, te voy a dar mi visión.
O sea, como que lo ves cinematográficamente, la historia, que me parece muy bueno para el tiempo contemporáneo. O sea, que alguien tenga esa visión, porque es muy fácil de seguir la historia, además vas viendo, ¿me entiendes? Entonces es como, perfectamente se podría hacer una serie. Hacia eso vamos. Claro. No, y te cuento eso. Es que a mí la gente me dice, es que leerte a vos es como estar viendo una película. Correcto. Y yo le digo, es que cuando yo estoy imaginando, yo estoy viéndolo, una película. Claro. O sea, yo, de hecho, yo te he contado que yo ahora, a partir de hace 2 años, dicto. No me siento tanto a escribir. Los ojos, ya usar anteojos y todo. Entonces mejor dicto. Y entonces yo me meto, ¿verdad? Y comienzo a hacer reflexiones. Hay personas, de pronto hay un personaje haciendo una reflexión filosófica. De pronto estoy en la ducha o estoy frente al espejo haciendo ejercicios de yoga facial para las arrugas. Y te viene la inspiración. Y me viene, y entonces, si Ricardo tal cosa, y yo, ay, Dios mío, ya viene un download, que le llamo yo. Tengo que dejar lo que estoy haciendo. O sea, eres un escritor de inspiración. No. Yo no te tengo un cuaderno donde yo voy siguiendo y el capítulo tal va a hablar de esto. O sea, sin esquema, cero. No, cero esquema. O sea, yo sé más o menos hacia dónde van las historias, porque es que hay noches que me dictan de 4. Yo digo, me dictan. Mira, con eso de que me dictan y todo, hay que tener mucho cuidado, porque hace poco alguien me dijo, ay, es que a mí me dan miedo esas cosas que usted diga que le dictan. Entonces, bueno, no me dictan, es mi imaginación. Las musas, sí, toda la vida. Siempre han existido las musas. Claro. Pero bueno, hay gente que... No, desde los griegos están como bastante documentadas, hay gente, ¿va? Entonces uno tiene que decir que no es la imaginación, pero yo sí creo que uno se conecta con algo, evidentemente. Correcto. Sí, entonces, yo de hecho hago un ejercicio, ya cuando... Es que hay 2 formas. Está el de que me salen de nada. Ahí te puedo enseñar los audios. Anoche mismo, como a las 2 de la mañana, me salió uno buenísimo. Escribí un audio como de 3 minutos, 4 minutos, y donde yo lo terminé, ya lo termino. Es que es como un trance. Y digo, está buenísimo esto. Un día de estos escribí el final de la novela 9, que ya esa es la que viene, y la tenía hasta un cierto punto que terminaba emocionantísimo. Y se me vino un epílogo que voy a dejar a todo el mundo como loco, porque ya me voy a empezar a meter con inteligencia artificial y todo, y vieras que vacilón, porque vieras, Fernando, me encanta, y en eso voy a pecar de falta de humildad. La gente comienza a leerse mis novelas y se las leen todas. O sea, yo tengo gente que se han leído las 8 novelas de Caballeros Nostradamus, las 3 novelas de la Atlántida, y bueno, el de 314, que tiene un problemita, ahí lo tengo. 314, el que publiqué en julio, está como muy adelante. Lo publiqué antes de tiempo. Fíjate, ¿eh? Lo publiqué antes de tiempo. O sea, que te esperará el libro para que llegues al futuro. Sí, yo me esperaría, antes de leer ese, yo me esperaría a leerse por lo menos el 9 que viene. Porque salió después del 7. Pero es que además eres muy prolífico, ¿eh? Eres un tío muy fecundo. Es que, pero no paro. Claro, no paras no paro. un minuto. O sea, ayer estaba bajando los audios de los últimos 2 días. 35 minutos de audios. Hablo de todo, como de 4 novelas diferentes. De pronto estoy con un capítulo, con un personaje, con un capítulo, con otro personaje, con otro. Pero es que como todo se relaciona, casi que yo siento que voy avanzando en la historia. Es que, para el que no te conozca, vamos a ver, todo esto es una temática parecida, podríamos decir, es en un estilo como el Código Da Vinci, lo que pasa es que yo creo que más evolucionado, ¿no? A mí la sensación que me da. Y luego está muy bien tejido porque yo creo que vas dando una explicación de la historia o de esas cosas que han ocurrido en la historia, que es como un hilo que conduce la historia. Hay como una historia por ahí, ¿eh? Sí, los hilos. Y además, efectivamente, porque lo haces a través de distintos autores que les vas dando sentido a su aparición en la historia por algún motivo que se va descubriendo, ¿no? Exactamente, y cómo al final también todos esos personajes están interrelacionados. Claro. O sea, yo, por ejemplo, en la primera novela, aunque es un capítulo que se pasó, en las nuevas ediciones se pasó para la tercera, porque eso me pasó también. Como he escrito tanto, ya después me di cuenta que había cosas que tal vez estaban en la novela 2 y más bien pertenecían a la 4,
o que y hubo que hacer una reestructuración. Ya cuando, casi que cuando estábamos por publicar ya todas las novelas nuevas, y yo dije, no, momento, este es el momento de hacer pequeños cambios, porque no cambié la historia, Sí. sino, por ejemplo, pasé un capítulo de la 1 a la 3, y ahora todo fluye mejor. Es una decisión editorial para que fluya, digamos. Que es toda esa historia de Nostradamus y Da Vinci, que yo no sé por qué me vino que Nostradamus era discípulo de Da Vinci, y yo lo vi en mi mente, ¿verdad? En mi imaginación, y ya me pongo a estudiar y me doy cuenta que los últimos 3 años de Da Vinci, Nostradamus tiene entre los 13 y 16, y viven bajo la égida o la protección del mismo rey en Francia. Fíjate, Entonces, no, pero es que está muy documentado, no, eso, pero vieras que esa conexión, búscala, nadie la hace. Y yo digo, ya comienzo a estudiar, y me doy cuenta que Da Vinci era profeta. Es verdad, sí, que tiene también profecías. Libros de profecías. Sí, es verdad. Claro, de ahí bueno, Da Vinci fue el que le heredó el cáliz de los profetas a Nostradamus, y después de cáliz de los profetas termina recibiéndolo Julio Verne, y de ahí es que Julio Verne tiene esas visiones de profecía, porque eso también... ¿Y es posible que esto haya ocurrido así, o una cosa parecida? ¿Tú qué opinas? Mira, yo llegué a un punto en que ya yo hasta me creo mis propias historias. También es cierto, vieras cómo me escriben a mí, digamos, gente que se ha leído mis novelas, me manda: Mauricio, dígame una cosa, ¿verdad que todo es cierto? Claro. Pero digo, yo no sé, o sea, la mitad me lo inventé, la otra mitad tiene fundamento histórico. Claro. Pero las partes, el relleno donde yo hago las conexiones, es lo que me viene a mí en esas... Y yo te veo a ti con una ilusión enorme con el proyecto, pues un proyecto gigantesco, imagínate todos los libros que con lo aborda, es un proyecto muy ambicioso, pero te veo con una ilusión de un chico, siempre no sé por qué, te represento como alguien muy joven, tienes un espíritu jovencísimo, de ganas de hacer algo potente que te está surgiendo. Vieras que no hay mal que por bien no venga. Yo te digo que lo de que era 3 años menor o 2 años menor que todos mis compañeros en el colegio y todo eso fue terrible. Pero resulta que después de eso, yo siempre he sido el menorcillo, el chiquillo, el chiquitillo. Entonces ahora yo tengo 50 y pico, mis compañeros ya van a cumplir 60 años, pero ellos me siguen viendo como el chiquillo. Pero es que hasta físicamente está jovencísimo. Y entonces, claro, yo me siento más joven y todo. Entonces yo, yo soy el chiquillo. Y vos sabes que lo que uno piensa es lo que ocurre. Lo que ocurre. Es muy raro. Entonces me he mantenido, gracias a Dios, claro. Me tomo todos los suplementos que pueda, hago ejercicio, porque me gusta. Oye, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, hay como determinados campos en que se nos acepta, en general, pues imagínate, ficción, literatura, ¿no? Pues eso tiene una aceptación social que dice, vale, bien, me está escribiendo. Cuando das ya el salto como a darle más cabida pues a toda la ley esta... de la atracción. De la atracción, la creación a través de la mente y todo eso, es como que se trasciende un poco y ya dejamos de ser escritores como para empezar a ser... Filósofos. Claro, filósofos, pero que entras en otra categoría, que parece que uno da el salto y andamos siempre con miedo, ¿no? En general, de cómo se gestiona todo eso. Yo me lo pregunto de mí y te lo pregunto a ti porque... Yo mis personajes hablan libremente y está Nostradamus que les da toda una explicación a la gente. Pero, ¿y Mauricio Chávez? Mauricio Chávez es un observador neutral. Qué bueno, qué bueno. Un observador neutral. Ahora, yo tengo mis conceptos, he aplicado cosas en mi vida y me funcionan. Ahora te digo que venía escuchando ese audio que hablaba, bueno, de Jung y de todo esto. O sea, yo creo un montón de cosas, ¿me entendés? Pero también sé que tengo que mantenerme un poco al margen y dejar que sean mis personajes que hablen. Los que lo cuenten, y a veces darles hasta la contra. Aunque yo crea esto, buscarles un poco la contra y tratar de encontrar, ¿verdad? Tesis, antítesis, síntesis, y de que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora, yo sí creo que uno altera su realidad, que uno... por ejemplo, si vos vas donde una persona pensando que esa persona va a pelear con vos, esa persona va a pelear con vos. Porque esto es un espejo.
Y entonces usted, para cambiar la mueca, cuando usted está en el espejo, para cambiar la mueca, usted no mueve el espejo. Usted tiene que mover su cara. Qué bueno, qué bueno. Y que tiene, porque todo es uno. Uno, lo que usted está viendo es el reflejo. Entonces, si usted va con alguien con la idea que esta vieja me va a decir esto y va a pelear, usted llega y pelea y le dice eso, porque la vida es un reflejo de usted, de lo que usted está pensando. Entonces, ese es el gran asunto de la manifestación y de los problemas de los sentimientos. Bueno, está muy de moda, ¿eh? Claro, que está lo que usted siente no es lo que usted diga con la mente, no es lo que usted diga con la boca, es lo que usted sienta con el cuerpo. Porque si usted dice, soy exitoso, pero aquí tenés en la boca del estómago un asunto donde dice, no, sos un loser, sos un perdedor. Este sentimiento es el que gana, porque el cuerpo le gana la boca de alguna manera. Oye, el sentimiento te voy a hacer una pregunta de sensación que tengas. ¿Tú crees que la sociedad, tal y como está evolucionando a una velocidad terrible, va a ir hacia una apertura más a todas estas ideas o volverá a convertirse todo este pensamiento en algo que se oculte? No. Hay un despertar. ¿Vamos a un despertar? Hay un despertar rarísimo. O sea, yo lo veo. También son los grupos en que uno se mete y al final es el algoritmo, ¿verdad? Lo que uno está viendo en Facebook o en Instagram o lo que uno atrae y comienza los mismos amigos y amigas y la gente alrededor comienzan a ser gente que cree más o menos lo mismo que vos. Entonces todo el mundo ya está en esta teoría y te das cuenta y de pronto te aparece alguien que te dice que le parece raro, como casi que del maligno, que uno diga que se conecta con las musas y yo digo, ¿qué? O sea, hay gente que es... Sí, que es muy cuadriculada. Cuadriculada, pero hay muchos de esos también. Sí. Pero claro, como yo me muevo en un círculo... No, pero es que a lo mejor, no sé cuál es tu impresión, en la sociedad se está abriendo una brecha cada vez más acentuada entre los muy materialistas y los que tienen una visión más abierta, No sé, y es que yo siento que inclusive la gente muy materialista se está dando cuenta que hay algo más. Mira, es riquísimo irse y sacarle un carro el año. Yo me acuerdo la primera vez que yo lo hice, estaba jovencillo, había hecho unos negocios y no sé qué. Y claro, yo necesitaba impresionar a todo el mundo. 29 años, acababa de pegar un negocio y fui a la BMW y me saqué, claro, mitad crédito, financiado, porque claro, eso es lo que pasa, que todo el mundo saca con unos leasings y se meten unos enredos y unos pagos altísimos para que todo el mundo crea que sos exitoso. Entonces, inclusive la gente que hace eso se está dando cuenta que eso no es lo que da la felicidad. La felicidad viene de una cierta paz y de saber que estás haciendo lo que viniste a hacer. Porque en el fondo, esta vida se trata de comprender y de entender tu misión. Y todos tenemos una misión, todos vinimos aquí por algo. Esta realidad es más de lo que le damos crédito. Esta no es una realidad solo material, donde vos naciste por casualidad en aquel barrio, en el otro barrio, y tus papás o no tuviste papás o lo que sea, y todo eso es pura casualidad. No, es parte de un designio, es muy raro. Yo sí creo en mucho del destino. Sí, yo también, ahora, yo también. El destino se lo tiene que hacer uno. Claro. Y hay que, esto no se escribió solo, ¿me entendés? O sea, hay que ponerse y trabajar. Y, por ejemplo, yo entendí. Termino el 2009, 2010, yo deprimidísimo, acababa de perderlo todo y me puse a escribir 12 leyes. Y me acuerdo que en el peor momento escribí la segunda novela. La terminé, La pirámide del apocalipsis. Esa fue, como decir está aquí. Como decir la novela que yo escribí en un momento en que me sentí... Te han quedado muy bonitas, ¿eh? Te han quedado también... Muchas gracias, sí. No, que me gustan mucho. Muchísimas gracias. No, vieras que los librillos quedaron bonitos. Y entonces resulta que esta novela de verdad fue para mí como una catarsis, aunque no tiene nada de eso, no tiene problemas existenciales. Aquí el tipo no tiene problemas existenciales. El de la primera tiene un poco de problemas existenciales, de la segunda es un tipo completamente normal. Pero vieras que para mí escribirla fue como
no pensé en problemas, no pensé en nada. Cuando la estaba escribiendo, yo nada más quería que fuera la mejor novela del mundo y las pirámides y que esto y que... Y yo digo, mira, este placer que yo sentí es como lo que yo soy. Entonces ya tenía la primera, tenía la segunda, escribí 12 leyes de los grandes empresarios y escribí un libro, Piensa Éxito. Pero ¿intuías que ibas a escribir tanto? No, o sea, eran novelas separadas, pero sí tenía historias, o sea, sí tenía un montón de capítulos sueltos, de esto que yo te digo, que de pronto, capítulos escritos en el 2004, los acabo de usar en la novela que publiqué en noviembre. Fíjate. Porque en noviembre, digamos, el año pasado que estaba escribiendo esa novela, estaba yo, llegué a... Un momento, este capítulo que yo escribí, es la misma historia. ¿Ves lo que te digo? Es la sensación que me transmites. Escrita, como que ya estuviera escrita en el éter. Sí. Y yo lo que he ido a lo largo de mi vida es asumándome, porque de verdad yo a veces en una misma noche escribo un capítulo de esta, un capítulo de esta, un capítulo de esta. Y es como seguro que yo bajo, me meto ahí a los registros akáshicos, ¿verdad? Y abro el libro y leo un capítulo. Y bueno, no sé. Eso es una impresión de muchísimos escritores, ¿no? Que es como que acceden a eso y escriben de corrido. Las obras maestras normalmente se han escrito así, ¿eh? Sí, se escribe. Digo de la literatura universal cuando ellos mismos lo describen, que tienen un arrebato en el que... Caballeros de Nuestra... la primera, Círculo de Poder, me acuerdo que se escribió... Tenía yo que ir en... Lo de Alighieri, eso pasó en febrero, marzo. Yo tenía esta novia que también era condesa, que no tenía nada que ver con uno con otro. Y tenía que irla a ver a Washington en julio, porque ella tenía una pasantía. Y yo me propuse que le iba a llevar, que iba a escribir una novela para impresionarla. Para impresionarla. Mira, me acuerdo que hubo 2 o 3 días que yo me encerré en la casa de mis padres, había una biblioteca, que me encerré ahí 3 días y salió esto. Fíjate. O sea, yo te puedo decir, no todo, pero sí te puedo decir que de esta novela, esto del centro se escribió sin parar en 3 días, en la máquina de escribir, porque estamos hablando de tiempos donde no había computadoras, ¿verdad? Madre mía. 94 todavía. Sí, pues hacía máquina de escribir. Esa sí era una IBM eléctrica. Y Ricardo y Alessandro, y revisa eso, ¿no? Cámbialo después. Fue una cosa muy, muy vacilona. Y después vino la segunda. Y ya, entonces en los 2010 yo comencé como a escribir cosillas, ya un montón de capítulos separados de esta, del otro. Y ya en el 2018 me di cuenta que las 2 novelas se unían en una tercera, los personajes. Y digo, me di cuenta porque yo no sabía, la historia se fue hacia allá. Y de pronto ya tenía la tercera novela. Y yo digo, opa. Y comienzo a tener un montón de ideas de la visión de Verne. Y se me viene toda la historia de Julio Verne y cómo recibe el cáliz de los profetas y cómo eso es lo que lo lleva a hacer las predicciones de la Tierra a la Luna. Y me llega un libro de él, El Eterno Adán, que no estaba traducido. Yo lo traduje al español. Yo traduje, tengo publicadas 12, traduje 20, hay 8 ahí que no sé revisar, no he tenido tiempo. Pero traduje, publicadas, hay una docena de novelas de Julio Verne, traducidas por mí, entre ellas El Eterno Adán, que era muy similar la historia de lo que pasa, porque es escrita 10,000 años después, contando cómo fue que se acabó esta civilización. Y yo estoy hablando de algo parecido, de que ellos están tratando de evitar eso, y de cómo entonces Verne lo que está haciendo es tratando de evitar esa visión que tuvo en ese libro. Fíjate qué curioso. Y entonces ya salió Verne. Y después sale el manuscrito Medici. Lo del manuscrito Medici vino de mi esposa en ese momento, que me dice ahí, lo que te faltan son los Medici. Y yo, ¿cierto? Y comienzo, ¿cómo se involucran los Medici aquí? Claro, Leonardo da Vinci, los Medici. Me meto y no sé por qué se me viene esa noche la historia de un gigante del Atlántico. Partus, el gigante del Atlántida. De verdad la escribí, yo no sé, todavía no he escrito lo de la Atlántida. Y
Y en eso, ya donde me pongo a investigar a los Medici, me doy cuenta, número 1, de que el escudo de los Medici solo son 6 esferas, 6 esferas. Y en mi novela existen 6 esferas que están buscando. ¿Hondo? Yo no sabía eso. O sea, ahora parece que es al revés, que sí, claro, sí, yo sí, lo sí. hice para... No, yo no sabía nada de eso. Qué curioso. Y número 2, que los Medici dicen que su origen se debe, o el origen de su fortuna es a que Averardo mató un gigante en Florencia. Y digo, este es el gigante, este es el descendiente de este gigante de la Atlántida, y este es el que tiene el secreto que les da, el secreto de la... Bueno, un secreto, no voy a hacer un spoiler. Y de ahí nace el manuscrito Medici. Y ya después de eso no pude parar. Ya después de eso se me vino la de la Atlántida, donde descubren una de las ciudades de la Atlántida, porque para mí la Atlántida estuvo en todo el mundo, y esas son las construcciones megalíticas que vemos por todo lado. Y estas 3 salieron en el transcurso de 2 años. 4, 5 y 6 se me vinieron, pero así como juntas. Y salieron prácticamente juntas. Qué increíble la historia, Como loco, ¿eh? O sea, era una generación. Esto fue de 2020, 2021. Y entonces, después de que escribí el oráculo de la Atlántida y el manuscrito Medici, que tenía que ver con un manuscrito de la Atlántida, yo dije, aquí lo que falta es la historia de la Atlántida. Y se me ha venido la historia de Atlántida. Yo llevo 3 libros, pero es que vos lees esa historia de Atlántida, la gente se la ha leído y dice, pues, es más, hay gente que dice, esto ya, sí, pero sí, hay gente que dice, mira, yo creo que yo me acuerdo de que fue así, ¿verdad? Porque claro, uno ya se comienza a conocer gente. Sí, más esotérica, ¿no? Más esotérica, que creen en vidas pasadas. Bueno, porque en el manuscrito Medici hago un estudio profundo de la reencarnación. Pero me meto, inclusive los libros de Atkinson me sirvieron mucho para eso, que Atkinson habla de la reencarnación. Pero yo hago un estudio moderno de la reencarnación de una mujer que está recordando una vida pasada y está volviendo loca porque ella jura y rejura que es fulana de tal que vivió 100 años antes y había sido la novia de Nostradamus que todavía vivía. Entonces, y por ahí me metí. Yo no he tenido una experiencia de reencarnación. Yo no me he acordado de que fui el príncipe de no sé cuánto, porque por supuesto todo el mundo se acuerda que fue príncipe. Nadie se acuerda que fue el pobre carajo que le tocaba arreglar o peor aún, recoger, ¿verdad? ¿Vos te acordás cómo eran los baños, ¿verdad? Y había un pobre carajo que tenía que venir a sacar todo eso. Es verdad que todo el mundo que supuestamente... No, todos fueron o Cleopatra todas las chavalas fueron princesas, diosas, divinas, todos los carajos fueron príncipes, nadie fue plebeyo en esta vida, en vidas pasadas. Entonces es muy vacilón, yo no he tenido una experiencia en ese sentido. No me acuerdo de nada, pero estoy completamente seguro de que es así. Y ha habido experiencias, ha habido estudios muy serios. En la universidad, creo que fue en Pensilvania o Virginia, uno de estos, hicieron un estudio de los niños, porque normalmente los que se acuerdan son niños de menos de 7 años. Niños de 4 años que cuentan historias pasadas. Esta universidad se trajo niños, buscó niños en países donde se creía en eso, y donde los papás no le decían, usted está loco, chiquito, sino de gente que cree en eso. Y se iban, investigaban en niños que decían, mire, yo me llamaba fulano tal, vivía en tal lado, daba la dirección, mi esposa se llamaba fulana tal. Y iban y lo buscaban, sí, y todo era correcto. Se sentaba el chiquito a hablar con la señora, el marido que se le había muerto hacía 30 años y el chiquito sabía todo. Fíjate. Ese tipo de cosas pasan, están documentadas. Como te digo, por eso es que yo me mantengo un poco al margen. Yo acepto que todo puede pasar, porque esta vida es muy rara. También reconozco que a mí no me ha pasado, que yo no estoy golpeando el micrófono. No te preocupes. Esperemos que no sea muy grave. Esperemos que no sea terrible. Yo no me acuerdo de una vida pasada, no he hecho una regresión. He tenido ganas de hacer una regresión. El otro día como que me trataron de hacer una regresión. Sí. Pero era, y ahora si abres el dedo es que sí, si abres el dedo es que no. ¿Viviste en Atlántida? Oye, sí.
¿No te da la impresión, Ok. no te da la impresión que también hay un mercado, porque hay mucha demanda de gente que se aprovecha por supuesto. de la credulidad? Mira, es que el que quiere vivir una experiencia de esta siempre hay uno que se la provee, aunque no sea cierto, ¿no? Mira, yo creo mucho en muchas cosas, pero también he vivido, y es que no quiero meterme en ninguna declaración controversial, pero también sucede en religión, ¿verdad? Claro. Yo en un momento estuve muy metido en religión. En los años 2010, 2011, yo iba a la iglesia y todo y daba donación, ¿verdad? Porque dicen que el 100 por 1, yo pagaba como $100,000. Me acuerdo una vez que hice una donación de $1,000 porque ocupaba como 100,000 y como decían que te daban el 100 por 1, yo todo eso lo discuto en los libros y hay gente que te convence. Completamente. Me acuerdo como te vean permeable. Me acuerdo un profeta español que era español que llegó a Costa Rica que me hizo unas profecías y todo. Y yo en aquel momento en que desesperado, 2009, la crisis, no se vendía nada, los bancos no estaban financiando, y yo con 300 empleados, y llega un profeta y me dice, no, claro, hermano, es que ya viene, pero había que darle, ¿va? Porque el 100 por 1, para que viniera. Para que viniera. No, hay un montón de gente que se aprovecha. Eres un poco un personaje de tus novelas, ¿no? Yo, un poquito. No, mira, me ha pasado de todo. No, es que es vacilón, pero yo cuento estas cosas. ¿Quién son tus lectores? ¿Qué tipología de lector? Si tú me lo tuvieras que describir. Mira, hay un poco de todo. Está toda la gente que le gusta Dan Brown y todo ese tipo de gente, me lee y le gusta mucho. He tenido, por ejemplo, hay un review que hay en Amazon de una señora que dice que, aquí en España, que le compró sus libros a una hija de 14 años que ya se los ha leído todos. Y yo, mira, me está leyendo un adolescente, que vacilón, eso fue hace ya varios años. Pero de todo, mira, un poco el perfil, también perfil de gente que está un poco en esto, porque el tema de la Atlántida, el tema de los Medici, de las profecías, hay gente que le tiene miedo, como te digo, gente muy, muy religiosa, así que todo es pecado y todo eso. No estoy juzgando a nadie. Todo el mundo tiene derecho a hacer como quiera. Claro. Que lo haga feliz, ¿me entendés? Yo en eso soy. Lo que a usted lo haga feliz, hágalo. No me haga caso a mí, no le haga caso a Fernando. No. Si a usted le está funcionando, hágalo. Porque realmente la fe, donde usted ponga su fe, funciona. Porque el universo funciona así. O sea, nuestra conciencia crea la realidad. Es que la gente llega a un lugar y dice, ese lugar hizo que me pasara tal cosa. No. Es usted hizo que ese lugar reaccionara de cierta manera por su energía, su vibración, el colerón con el que usted llegó porque se había peleado y usted llegó poniendo mala cara, y eso fue lo que hizo que ese lugar y la gente que estaba ahí reaccionaran como reaccionaron en contra suya. Y entonces eso confirma, usted le confirma que todo el universo está en contra suya. No. El que está en contra suya es usted. Sí. Entonces uno, como te digo, primero cambia la mueca en el espejo. Lo que pasa es que estas teorías yo creo que se aceptan bien cuando a uno le va bien y se aceptan mal cuando a uno le va mal. Porque, claro, esa autorresponsabilidad, es que es eso, ¿sabes? Es lo típico de los exámenes de aprobé y me suspendieron. No, el víctima. Claro. La víctima que... yo en eso he tenido un poco de discusiones con esto de esta teoría de que ahora todas son víctimas, todos somos víctimas. Ay, pues víctima. No, mijita, usted tomó sus decisiones. Claro. No. Excepto ya en situaciones ya... Claro. Hay situaciones, ¿verdad? Sí. No, estoy hablando de... En situaciones normales, ¿verdad? Esa mentalidad de víctima le hace mucho daño a la gente. Porque al final de cuentas le impide a la gente darse cuenta que hay mucha responsabilidad. No, y le imposibilita de mejorarlo. Y porque, no puedes, sí. Claro, porque si yo pienso... todos los demás tienen que cambiar. Yo soy perfecto, como sos divina, que todo lo haces perfecto y no tenés ninguna posibilidad de cometer ningún error. Que lamentablemente hay gente que se motivan entre ellas así o entre Totalmente. ellos. Siempre buscamos gente
que nos replique el discurso que da sentido a nuestra vida. Exactamente. Entonces, si vos solo te conseguís amigos que te digan que sos un berraco, como dirían los colombianos, o que todo lo que haces está bien, entonces si algo te sale mal, es el mundo conspirando contra mí. Claro, yo soy una víctima del mundo. En lugar de estarte dando cuenta que estás haciendo cada animalada. Totalmente. En el fondo, por ejemplo, este libro de 12 leyes, yo me autolesiono un poco en ese libro. Pero es que a mí la impresión que me dio cuando me lo leí, ¿te acuerdas que te lo dije? Te dije, es que este es un libro que más que las leyes del éxito es las leyes para no fracasar. Para no fracasar. O más bien, sí, exactamente, vea, yo hice todo. No cometa todos estos errores. Yo hice todo este montón de errores, confié en gente, no tenía buenos contratos, me daba pereza poner todo por escrito, etc. No lo haga usted. Claro. Porque yo perdí un montón de plata por bruto. Sí, totalmente. Es como un consejo de no cometas estos errores. No cometas estos errores, pero vieras que la gente, insisto, se identifica mucho porque todos hemos cometido errores. Correcto. O sea, todos hemos contratado, yo pongo ahí el ejemplo de una vez que necesitaba un cobrador para ir a recoger dineros en efectivo, que pagaba la gente, tenía un parque acuático, ¿no? Y contratamos al primo, al amigo del primo de un... Resultó que ese día casualmente había que recoger como $3,000. El hombre fue, lo recogió y nunca supimos más de él. ¿Por qué? Porque no había pedido ni currículum, ni siquiera le había pedido... yo creo que no tenía ni copia de la cédula de identidad. Claro, fíjate. O sea, era simplemente apagar un incendio, necesita un cobrador. Vos conocés a un carajo ahí que pueda hacerlo. Sí, yo del primo de un amigo es cobrador. Y eso lo hacemos mucho. ¿Y por dónde intuyes qué van a ser los siguientes pasos que te va a traer la vida en relación a todas estas obras? Porque ya tienes una obra bastante extensa. Vieras que he estado... ¿Crees que lo vas a ver en el cine? Sí, claro. No tengo absolutamente ninguna duda, Fernando. Yo es que veo que es una serie, muy bien construida. Mira, yo sí... Ahora que están tan de moda las series. Ahora, yo soy muy... Yo escribo que un capítulo, que esto es un desorden total. Pero a la hora que están los libros, soy un fanático de que todo vaya en su lugar, de que este capítulo tiene que ir aquí y esto, y que me voy llevando a la gente de aquí, y usted ya va por el 8º libro y no se ha perdido porque lo he llevado de la mano, y esto es lo lógico, la consecuencia de esto, y como te digo, yo voy viendo la película. Yo nada más, a veces me tiro en la cama. Esa es otra técnica que tengo. Bueno, está la técnica del que me vino cuando estoy en la ducha de aquí, comienzo. Y es que en Atlántida digo, ya viene me acuerdo un capítulo lindísimo de una novela de la Atlántida que ya está medio escrita, que es como la quinta, que faltan un montón. En que un personaje Santí salió triunfante ante las masas. Así comienza un capítulo de un tipo que es un matemático que en Atlántida sale y a él le toca grabar el número pi en la columna de oro, no sé cuánto me tiene que ver, pero de verdad, yo estaba bañándome tranquilamente y en eso nada más Santí salió triunfante ante las masas y digo, la puña viene download. Y escribí uno de los capítulos más bonitos que yo lo escucho o lo leo ahora, todavía no está publicado. Y se me sale una lágrima porque puedo sentir lo que sentía este muchacho, de sentir esa alegría, de tener un estadio de 100,000 personas gritando por él, porque está grabando, porque descubrió un montón de decimales. No, lo estás proyectando, ¿eh? Bueno, no, es que lo sentía. Y entonces eso yo lo transmito ahí y vieras que increíblemente yo lo leo ahora y siento lo que sentía Santí. Entonces me pasa mucho con que la gente siente lo que yo pero es que todas son energías, las energías se impregnan. Claro. La otra técnica es que yo me recuesto a veces y me pongo
hago una reunión de musas, que un montón de gente, así como decir en un extra, como un jurado. No, pero esa es la técnica de Napoleón Hill, De Napoleón ¿no? Hill. Sí, pero Claro. él lo hace con próceres, personajes históricos. Yo es un grupo de gente ahí. ¿Cómo lo llama esto el brainstorming que Sí, hace? sí, No, lo sí. llama una mente maestra. La mente maestra. La mente maestra. Sí, y entonces yo hago algo así. Pero con musas. Pero con musas, insisto, gente completamente normal. Y entonces de pronto me quedo viendo la muchacha de anteojos. Vení vos, párate y contanos, ¿de qué me vas a hablar hoy? Y comienzan a dictarme una historia y entonces me dicen, bueno, no, hoy vamos a hablar de que iba... Bueno, se parece a la técnica de Napoleón Hill. Y yo voy y comienzo a dictar. Es más, anoche yo dije, bueno, estaba tratando de practicar algo que te iba a decir de esto. Y no, y entonces yo le voy a contar que de pronto yo estoy y el hombre terminó de recorrer el camino de la Rue Eternelle y se encontró con el edificio de la esquina, y en ese edificio era donde se iba a encontrar a la mujer bueno, algo así. Digo yo, eso es lo que le voy a contar. Y en eso digo, uy, qué buen capítulo. Y me fui. Por el teléfono. Me fui por el teléfono y escribí un capítulo que te digo, buenísimo, súper misterioso, de donde llega y en ese lugar va a encontrar una respuesta y todo. Y eso fue practicando un poco cómo te iba a hablar de cómo me pasaba las Pero cosas. cómo lo estás disfrutando, es que te estoy observando muchísimo y veo cómo lo disfrutas. ¿eh? No, es que la buena creación yo creo que se disfruta. Es que ¿no? lo disfruto, es que yo esto no lo cambio por nada. La Correcto. vida me ha permitido en este momento, gracias a las producciones, gracias a las novelas, vivir de esto. Yo sé que tengo una oportunidad increíble, increíble. Como ser humano, me siento un escogido de poder decir, ok, yo ahora me dedico a hacer mis libros. Y más bien no salgo, tengo que conseguirme algún hobby, porque yo paso metido. Bueno, yo me voy para la playita a veces y sí hago un poco de meditación y trato de mantener cierto balance. Pero es que yo sí estoy muy desbalanceado hacia mis novelas, es que lo disfruto tanto. A ver, que te me has ido, ¿sí lo ves en el cine? En el cine. Mira, yo estudié cine, ahora soy director de cine, he dirigido algunos cortos, cosas así, porque yo quería hacer una película. En el año 2000, un director de cine me contactó por Círculo de Poder. Anda. Y ahí estuvimos y se hizo hasta un guión, no quedó en nada. En el año 2010, yo vivía en Los Ángeles un par de años, porque necesitaba recuperarme mentalmente, ¿no? Estaba buscando a Dios y había un pastor que vivía en Los Ángeles que era amigo mío y yo me fui a adorar al Señor y a ver si me mandaba el cheque. Ay, el Dios pagador. No, qué historia. Qué bueno, qué bueno. No, es que hay que estar abajo y hay que estar hundido y hay que estar buscando para entenderlo, monedas, ¿no? Hay que estar buscando monedas en el sillón para ir a comprar pasta y todo, para que vos digas, hijo de puña, ¿en qué momento me pasó a mí esto? ¿Qué hice yo mal? Qué intenso, ¿eh? No, es intensísimo. O sea, yo ya me he curado mucho de esto, pero en su momento yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasó? Si yo soy buena gente, si yo no me he robado nada, yo en todo momento siempre trataba de darle lo mejor a la gente, los mejores, ¿por qué me quitaste todo? ¿Y fue que me quitaron todo? Cosas rarísimas. Lo último que me quedaba, una propiedad gigantesca de un parque de aventura, sale en mis novelas. Esta historia es real, yo la meto ahí. Simpaticísimo, historia de mis novelas, que ahora parece que es de novelas, pero la historia es real. Yo tengo un parque gigantesco, 400 hectáreas de bosque, junto con un socio, y el cuidador está junto a un parque nacional muy grande, Carara, en Costa Rica, y el cuidador nos dice que ahí hay unas pirámides adentro, que hay unos bloques y unas pirámides. Joder. Nunca fuimos a verla. Pero el señor juraba y rejuraba, porque hay que caminar 6 horas, y a mí, hablarme de caminar 6 horas en medio del bosque, y estaba muy ocupado. Y hoy en día, yo algún día voy a agarrar un sistema líder y voy a hacer un recorrido ahí, porque yo te juro que ahí vamos a encontrar algo, porque
En Centroamérica no han encontrado las pirámides así todas escondidas debajo de tierras y todo. Sí. Bueno, esa zona era una zona indígena que casualmente, Fernando, de ahí viene mi familia. Fíjate que o sea, curioso. Parte de mi familia indígena, pues yo tengo español, francés, tengo judío y tengo un montón de indígenas. Véame la carita, ¿no? O sea, mi abuelita, yo tengo un abuelo que era 1,90, rubio, ojos azules, casado con una señora de 1,60, gordito, trencitas y vestido, o sea, la indita María, ¿me entendés? Orfilia se llamaba mi abuela. Sí. Una pareja muy vacilona. Bueno, mi abuela era curandera del pueblo, ella curaba con penicilina, pero también con plantas, y al parecer tengo un bisabuelo que era chamán, un tatarabuelo que era chamán. También el otro tatarabuelo era sacerdote, un sacerdote español. Entonces, esta señora era nieta de un sacerdote español y nieta de un chamán indígena. Esta es mi abuela. ¿Ves cómo tienes una vida de novela? Clarísimo, de novela. Y entonces, y por el otro lado, hay un judío también y todo. Una vida rarísima. Y entonces, casualmente, es de esa zona, son indígenas de ahí. Entonces, yo no meto mucho eso, pero lo voy a meter un poquito más, ¿me entiendes? Porque hay historias que se originan, pasan en Costa Rica también, pero pasan por todo el mundo, pasan en Italia, en Francia, aquí en Marbella, pasan cosas en Marbella, pasan cosas. Eso es un poco por todo el mundo. Y eso las hace internacionales, pero también yo soy de Costa Rica, soy tico, me encanta, soy un orgulloso de mi país, del país sin ejército. De hecho, me he dado cuenta que hay un tema que es repetido en mis novelas, y es la sensación en contra de la guerra, en contra hay una parte que es tan fuerte que yo la estaba repasando que hasta me gustaría leértela, un pedacito si tenés un chance, porque es como tan fuerte la historia de cómo es la historia de Nostradamus. Cómo Nostradamus, él está vivo por un asunto con Leonardo da Vinci, y tiene en la Primera Guerra Mundial, es un doctor. Entonces, y conoce a una muchacha en la Primera Guerra Mundial, y entonces esa muchacha está casada con Huxley, que es un soldado que por años había escalado puestos Dice, de la guerra de los Boers hablaba poco, de las atrocidades y los campos de concentración donde los británicos encerraron a hombres, mujeres y niños, sometiéndolos a desnutrición, enfermedades y muerte, después de quemar sus casas, sus cultivos, envenenar sus fuentes de agua solo porque no querían seguir sometidos a la reina. De eso hablaba menos. Sin embargo, cuando lo hacía, no podía perdonar ni a su reina Victoria, que había iniciado la guerra, ni a su hijo Eduardo, que la había terminado con extrema crueldad. Consideraba que los británicos, los orgullosos descendientes de Francis Bacon, de Shakespeare, de Newton y Thomas More, en pleno siglo XX debían ser mejores que eso y no solo pensar en el imperio y en las luchas de poder. Entonces es la historia de Walter Huxley, que conoce a esta muchacha, y de cómo él ordena una batalla donde mueren 450,000 hombres. Entonces la culpa, las pesadillas y los espíritus de 650,000 hombres. La batalla de Passchendaele, murieron 650,000 personas en una batalla. Mía. Y el sufrimiento de sus madres, sus esposas y sus hijos lo persiguieron por el resto de su vida y le destrozaron el alma, aunque su cuerpo siguiese intacto. Entonces, la esposa es enfermera en la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde conoce a Nostradamus. Y entonces ella hace esta reflexión. Día a día, en jornadas de 15 horas y a veces de 18, la incansable mujer curaba no solo las heridas físicas de sus pacientes, sino que estimulaba sus espíritus y los ayudaba a resistir e incluso a aceptar sus nuevos futuros, sus nuevas vidas, que incluirían el no tener ya vista, oídos, brazos, piernas, rostro. La guerra, eso era la maldita guerra. Cada generación de su país había vivido lo mismo, porque Inglaterra, la gran Inglaterra, siempre estaba en guerra.
Una guerra con un mundo al cual pretendía conquistar y someter a su imperio, que solo provocaba en cada generación la cuota de viudas, huérfanos y hombres mutilados que se juzgaba necesaria para el mantenimiento del pacto social y de la energía de sus monarcas, que parecían alimentarse del sufrimiento de su pueblo y de los pueblos a los que llevaban hambre, humillación y desgracia. Como cristiana, Margaret le costaba aceptar que hombres que en todos los bandos se decían seguidores de Jesús pudieran cometer esas atrocidades. Aquel lejano Mesías había mirado en las profundidades del alma y comprendido todas las leyes de su naturaleza, enseñando la ley suprema de la bondad. Y la sabiduría de sus palabras, dice siempre, podía demostrarse en la experiencia cotidiana del ser humano. Y sin embargo, sus fieles cristianos, ella creía con el Mesías que la bondad era el único disolvente del odio. Y por ello trataba de que su bondad contagiara a los desdichados cuyas heridas curaba cada día, para que olvidaran su odio y el deseo de venganza que carcomía su corazón, pero también sus cuerpos hasta llevarlos a la tumba. Pues mira, está de plena actualidad con la guerra. Por eso es que te leí. Y mira, pues este puede ser el epílogo de la entrevista, en la que yo creo que cualquier aficionado al género podría darse la oportunidad de empezar. Tienen que empezar por la primera, ¿no? Pues la primera por la segunda, pero sí. Porque tiene un hilo que tiene un hilo y va. Pues a lo mejor es una oportunidad de hacerlo en el que descubrimos muchas cosas de nosotros mismos y del género humano. Sí, no, ha sido, como te digo, ha sido todo es un camino de autodescubrimiento, pero donde yo voy haciendo reflexiones de todo. Yo en estas novelas hablo de todo. Filosofía, economía, matemáticas, física cuántica, reencarnación, o sea... Sí, además muy documentado, porque yo las que me he leído digo, joder, se ha pegado aquí un trabajazo. Mira, yo me documento bien, pero aunque vos no lo creas, la mitad me viene, yo no sé... Y luego coincide, o sea, qué curioso. Y coincide, e inclusive yo me escribí la historia de Julio Verne casi que antes de leerme la biografía. Madre mía. Y después dije... ¿Será que habría que analizar a Julio Verne? Porque esta era la historia de él. O sea, no exacto, pero sí casi todo lo pegué. Y después le hice los ajustitos que había que hacerle, pero lo escribí antes de saber exactamente cómo era. Casi que él me iba dictando su historia. Claro, había traducido 20 novelas y claro. lo tenía metido. Lo habías internalizado, claro. Lo tenía metido en la psique. Bueno, pues, Mauricio, creo que... Esto lo dejamos como documento público, porque sé cómo lo vamos a publicar, pero yo creo que será como un episodio que anticipará cosas, ya lo veremos. Mira, no, así, una de las cosas... Desde que nos conocemos siempre he tenido la sensación de... Una de las cosas que yo he aprendido últimamente es a aceptar lo bueno, aceptar que lo bueno viene, porque uno a veces, no, mira, yo siempre he sido muy así, tratando de jugar de humilde, no, mira, gracias a Dios, ya me escribí 12 novelas y tengo por lo menos 7 más ya casi listas y es una cosa... Virgen Santa. Y yo digo, y es que no puedo parar y las historias siguen y me siguen dictando y me siguen dando material y viene Isis y viene Newton y viene Tesla es tanto, Fernando, es tanto y yo estoy tan contento y lo estoy disfrutando tanto y estoy siendo tan feliz y me siento tan feliz de que la vida me esté dando esta oportunidad de hacerlo, de que yo decido mi tiempo, de que no tengo que hacer nada más, de que de la mañana hasta la noche estoy en esto. Lo último te comento, te voy a dar primicia mundial. Las novelas están ya en inglés, italiano, francés, alemán y portugués. Madre mía, vaya esfuerzo de traducción. Ya un esfuerzo grande se hizo. Ya las novelas están en todos los idiomas a partir de esta semana. Te estoy dando esa primicia mundial. El anuncio final viene el 14 de marzo, que es Pi. El día de Pi, claro, ahora el 14. Claro, el 14 de marzo, sí. De marzo hago un anuncio oficial, pero ya de antemano te digo, las novelas están en todos los idiomas. Qué Estoy súper contento. Este micrófono le ha dado... Sí, seguro que han quedado unos cuantos golpes. Seguro que han quedado unos cuantos golpes. Pues, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Se lo pregunto todo?
Es más, yo iba a llegar aquí primero a felicitarte por el montón de libros que también has escrito buenísimos, de éxito, que a todo el que esté leyendo tienen que leérselo. Fernando es un tipo súper profundo que le ha llegado a un montón de cosas, que ha entendido un montón de cosas, desde la alimentación hasta la respiración, hasta cómo mantener su mente, que la gente puede aprender muchísimo de tus libros. Y yo los recomiendo profundamente. Yo los he leído, he visto tus conferencias. Acuérdate que una vez te contacté porque había visto una conferencia tuya que realmente me había llegado al alma, ¿te acuerdas? Sí. Ocupaba esto. Es que tenés una energía y una motivación. Vos también sos buenísimo en lo que haces y no podía dejar de terminar esta entrevista sin decirte, pues, te admiro. Ya no, es una mala palabra, sin decirte que te admiro montones y que me encanta la energía que transmitís en tus presentaciones y en tus libros, y que alguien que lea tus libros va a aprender mucho y siempre... Qué tío, que era de ti la entrevista. Muchísimas gracias. No, es un placer compartir cosas contigo, Mauricio, de verdad. Todo lo que hemos compartido ha sido siempre muy gratificante. Además, ahora tenemos un amigo común que es un fuera de serie, que es Ivo Bonilla, que me lo presentaste tú. Es un auténtico... no, Ivo Bonilla, mira, es Pero fíjate, es el costarricense más buscado en internet después de Keylor Navas, que era portero del Real Madrid y portero del Paris Saint-Germain. Sí. El segundo es Ivo, que es nuestro gran amigo en común, que te lo presenté porque yo decía... Tiene que hacerse amigo de Fernando porque la gente de ese nivel necesita amigos de ese nivel. Qué tío. Y por eso es que es... Pues intuyo que en algún momento del futuro volveremos sobre esta entrevista para decir, ¿te acuerdas que la grabamos allí en Motril? O sea, que... Porque hasta esto tiene historia, pero bueno. Todo tiene historia, sí, que ya has venido aquí tan pronto. Y bueno... Vienen películas. No, es en serio. Pues o sea, no. Yo cuando las leí dije, esto es un guión completamente. Mira, lo que pasa que ¿sabes qué no he querido? No he querido como entregarlas de cualquier manera. Ya yo he tenido algún tipo de aproximación. Yo mismo he dicho, yo voy a hacer una película y todo. Lo que pasa es que esta necesita mucha producción. Tengo el guión, tengo todo, tengo los actores, tengo la gente. ¿Sabes qué me ha faltado? Las ganas de separarme de mis libros, de dejar durante un tiempo de producir más novelas y dedicarme a producir una película, porque es un trabajo de 1 año o 2 donde hay que meterse de cabeza. Prefiero que ahorita va a llegar Netflix. Cerrar el círculo. No, ahorita va a llegar y se lo voy a dejar a los expertos y le voy a decir, mire, porque cada libro puede ser o una miniserie o una película, yo diría más una miniserie. Y entonces yo les voy a decir, bueno, hagamos la miniserie. Yo dirige un par de capítulos, como para decir que era director de cine, ¿verdad? Porque con eso que solo cortitos y todo no me creen mucho. Pero no, yo algo sé, estudié. Y entonces, pero claro, esa gente tiene ya unos expertos que se dedican a eso todo el día. Entonces yo es que creo mucho en los expertos. Claro. Mira. Yo, Mauricio, yo sabes de esto, yo siempre digo, búscate al mejor. ¿Sabes? Te van a operar, cógete el mejor médico. Sí, tienes un juicio, cógete un buen abogado. Un buen abogado. Claro, te vas a arreglar el coche, un buen mecánico. Un buen mecánico. Claro. Entonces, yo porque se nota. Dejo los primeros 7 capítulos a ver qué tal. Y en el octavo, o el séptimo, que es el de las... Más bien, los dejo 6 capítulos. El séptimo lo dirijo yo. Y eso está en los contratos y todo. Vamos a ver cómo me sale. Qué tío. Fernando. Bueno, un placer, tío. Muchísimas gracias. Fue un placer igual estar aquí. Y como ves, más bien a mí se me olvida que nos estaban grabando. Totalmente, ¿no? yo también. Es lo que tiene esto, llega un momento que se te olvida. Sí. Y la verdad es que este soy yo. Totalmente, eres, yo de lo que conozco, absolutamente transparente. Y una persona, no tienes un personaje, eres esto. Y la verdad es que me encanta. Muy buena persona y un tío muy inteligente, inteligentísimo. Y muy brillante, o sea que...